Antes, algo importante que manifestarles. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno, un local comercial. No importa si estás en Infocorp, si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigues el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades. Presta Club, juntos creamos progreso. Gracias, Presta Club. A esta hora de la mañana vamos a conversar con Alicia Abanto. Ella es adjunta para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. ¿Y por qué? Porque la Defensoría del Pueblo ha tenido un papel importante durante la gestión y la lucha contra la pandemia. Hace algunas semanas, si mal no recuerdo, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, dio cuenta y además exhortó a la transparencia por los errores que se habían cometido durante la gestión, la falta, repito, de transparencia en algunos contratos e irregularidades en la adquisición de ventiladores mecánicos, pruebas rápidas y moleculares, camas UCI. Justamente vamos a hablar con Alicia Abanto sobre las camas UCI. El Ministerio de Salud dice que existen camas UCI en nuestro país y la Defensoría y la Sociedad de Médicos Intensivistas señalan que no. La Defensoría actualiza diariamente cuántas camas UCI quedan en nuestro país y por eso nos hemos comunicado con Alicia Abanto. Bienvenida a PBO. Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Judy. Quiero conversar contigo. A esta hora de la mañana, ¿tenemos camas UCI en nuestro país, Alicia? Estamos ante una situación muy complicada porque ya no quedan camas UCI en la mayoría de hospitales y clínicas del país. Para dar algunas cifras, por ejemplo, al día de ayer solo quedaban 8 camas UCI con ventilador en todo Lima y Callao, y de esas 8 camas, 2 son camas de E-Salud y 6 son camas del MINSA, y estas 8 camas se encuentran solo en 5 hospitales de la ciudad capital. Eso significa que teniendo en cuenta digamos, desde el punto de vista del paciente o de la familia que está buscando en este momento una cama UCI con ventilador, es necesario alertar a la población de que en la mayoría de establecimientos médicos públicos y privados ya no quedan camas UCI con ventilador en esta semana. Y la situación en las regiones también es crítica. 7 regiones, ¿no es cierto? 7 regiones que reportan carencia de camas UCI. Sí, por ejemplo, al día de ayer no había camas UCI en Tumbes, tampoco en Huancavelica ni en Ucayali. Y en Lima región, que es el interior, solo quedaba una, quedaban 2 en Moquegua, Tacna y Lambayeque, ¿no? Y 3 en Loreto, Ancash y Arequipa. Pero cuando vemos, por ejemplo, cuál es la disponibilidad de camas, dependiendo del tipo de prestador de servicio, porque en este punto quisiera explicarle a la población, por favor, de que en el país tenemos 5 prestadores de servicios de unidades de cuidados intensivos. Tenemos a E-Salud, al MINSA, a las clínicas privadas, a los gobiernos regionales y a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, en algunas regiones, por ejemplo, ya no hay camas del sector privado, es decir, ya no hay camas de clínicas privadas, ya no quedan. Ayer, por ejemplo, 18 regiones no tenían ninguna cama del sector privado, y en Lima metropolitana y el Callao ayer no había ninguna cama disponible del sector privado, es decir, ninguna clínica privada tenía camas UCI con ventilador hasta el día de ayer. Y entonces esa es una situación que las personas tienen que saber, porque inclusive si tuvieran un seguro médico privado o inclusive si tuvieran los recursos para poder pagar los servicios de una clínica privada, el problema hoy en día es la falta de servicio, porque todas las UCIs de las clínicas privadas hasta ayer estaban copadas. Estamos hablando de una situación muy adversa, porque prácticamente estamos
en el peor momento de la ocupación de las camas UCI a nivel nacional, ¿no? Alicia. Que si comparamos las cifras, en este punto quisiera completar. Mira, en el pico que tuvimos el año pasado de ocupación de camas UCI fue en agosto, que se llegó a ocupar 1.553 camas. Pero ayer hemos roto el récord de toda la pandemia en ocupación, porque hasta ayer eran 1.596, es decir, casi 50 camas más, ¿no? Que el pico que se tuvo el año pasado. Entonces, en este momento, este es el peor momento para las familias que necesitan acceder a una cama UCI con ventilador, y por eso es que la Defensoría del Pueblo lo que está pidiéndole a las autoridades sanitarias y a los hospitales de todo el país es que se empiecen a publicar la lista de espera de pacientes que necesitan una cama UCI, pero que debido a esta escasez no pueden acceder a este servicio, que cada día además son más familias que están sufriendo por esta naturaleza, ¿no? Hasta ayer, por ejemplo, habíamos contabilizado, en Junín habían 22 personas en lista de espera, en La Libertad esta semana habían 12 personas en lista de espera, en Lambayeque habían por lo menos 11 personas en lista de espera. Y entonces se necesita también hacer un sinceramiento, ¿no?, sobre cuántas personas están en lista de espera a nivel nacional debido a la carencia, a la grave carencia de camas UCI con ventiladores. Alicia, muy clara en lo que señalas, una claridad que es escasa, dicho sea de paso, y utilizando además esta palabra en el contexto en el Ejecutivo. Nosotros hemos hablado toda la semana con directores regionales de salud, con representantes del Colegio Médico, de la Federación Médica, que están, dicho sea de paso, en una medida radical, en una huelga indefinida a partir del 13 de enero. Huánuco denuncia, la decana del Colegio Médico de Huánuco, que la direza de la región no está reportando información correcta sobre la disponibilidad de camas UCI, que no hay camas UCI. Además lo dijo el director del hospital COVID, que no hay camas UCI y que además por la lluvia intensa que se siente en los últimos días en Huánuco, las familias que esperaban a la intemperie lamentablemente tenían que regresarse a sus casas y no hacer seguimiento a sus familiares. ¿Qué papel, porque tengo entendido que hay oficinas defensoriales en cada región, está cumpliendo la Defensoría para corroborar que la información es real y que está llegando al Ministerio de Salud? Al respecto, nosotros estamos teniendo una continua, digamos, supervisión a las autoridades regionales de salud, y lo que notamos es que en verdad hay dificultades para el registro de la información que producen los distintos establecimientos médicos públicos y privados. A veces la Dirección Regional de Salud no tiene, por ejemplo, toda la información de las clínicas privadas, ¿no? Pero también pasa con el hecho de que lo que hemos notado es que hay una diferencia entre los datos que maneja el Ministerio de Salud con las direcciones regionales de salud, ¿no? Entonces, a lo largo de estos meses, la Defensoría del Pueblo está haciendo un seguimiento e insistiendo a las autoridades regionales y nacionales de que se mejore el registro de la información y se mejore la transparencia y la explicación de toda la información, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, pero ¿por qué entonces? Dígame, en esta línea, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, lo que ha logrado es que actualmente la Superintendencia Nacional de Salud ya recopila información diariamente de todos los hospitales del país, públicos y privados, y hemos logrado que su salud publique diariamente los reportes. Entonces eso está ayudándonos a poder explicarle también a la población con más realismo qué es lo que está pasando, porque en las regiones puede ser, por ejemplo, que en una región haya una cama de salud, pero ya no haya una cama de la Dirección Regional de Salud, porque una cosa es el gobierno regional y otra cosa distinta es salud. Como he explicado hace un rato, son 5 prestadores de servicios de salud diferentes. Entonces, ayer, por ejemplo, solamente habían 8 regiones
donde no había ninguna cama de e-salud. Entonces, o habían, por ejemplo, 7 regiones hasta ayer, 7 regiones cuyos gobiernos regionales ya no tenían camas UCI con ventilador. Entonces, lo que se requiere es que los 5 prestadores de los servicios de salud puedan registrar diariamente la información de la manera correcta y también que pueda eso ser parte de una publicidad, pero que estamos, digamos, por lo menos ahora se tiene un reporte diario de las camas UCI, que en general quedan muy poco, porque como ya lo dije, quedan 1, 2, 3 camas, y las listas de espera son muy superiores a la poquísima disponibilidad. ¿No? Prácticamente, mira, estamos hablando en Lima, las camas están ocupadas al 99%, y en las regiones, teniendo en cuenta todo el país, está ocupado el servicio al 92%. Lo poco que queda, eso es verdad, es muy escaso teniendo en cuenta las cifras altísimas de la lista de espera, ¿no? Entonces, estamos iniciando una segunda ola en la peor situación, porque ya no hay camas UCI disponibles para la mayoría de personas que están ahorita en lista de espera. O sea, esa es la realidad, ¿no? Yo creo que un aspecto muy importante que la Defensoría del Pueblo lo está remarcando y estamos exhortando y alertando a la población que hay que hacer el máximo esfuerzo. La población tiene que hacer el máximo esfuerzo ¿cómo, de prevención. Alicia, perdóname, pero ¿cómo? Si yo te escucho y la situación es adversa y me queda claro que es adversa, que hay una alarma desde la Defensoría, pero si yo escucho en la conferencia de prensa o a la ministra de Salud o a la titular de Salud, que digamos no brinda una conferencia así de prensa donde yo pueda repreguntar, donde el periodista pueda repreguntar, hablar de un trabajo interinstitucional que no vemos porque tenemos reportes de salud, del MINSA y demás prestadores de servicios como en las camas UCI, por ejemplo. Pero yo te escucho, Alicia, y lo tengo claro, porque la situación en el país es de alarma. Por ejemplo, en Tacna, el director del Hospital Regional Hipólito Unanue, Edgar Condori, señala que paciente que tiene más pronóstico favorable ingresa a cama UCI. Pero si son pacientes mayores de edad, tal vez con pocas posibilidades de vida, tiene que esperar a que las camas se liberen. Se está utilizando el criterio de recuperabilidad. La situación de Huánuco es parecida. Arequipa, nos has mencionado Piura, Lambayeque, 7 regiones que no tienen camas UCI. ¿Por qué tanto temor de ser más claros como la Defensoría del Pueblo y en este caso su vocera Alicia Abanto, y mostrar realmente la situación adversa? ¿Por qué ese temor? Si la situación es de alarma, entonces hay que decirle a la gente, alarma, alértense, quédense en casa, cuídense, pero no ser tan políticamente correcto y decir, no, que se está realizando un trabajo interinstitucional, que sí, cuídate, preocúpate por tu familia, pero ¿por qué no mostrar la realidad y estas cifras tan duras? ¿Sabes por qué opino, Alicia? Porque no queremos buscar responsabilidades, porque también es mirar hacia atrás. Y aquellos funcionarios que trabajaron en la primera etapa de la pandemia continúan. Y yo opino que esa es un argumento, un sustento para la situación que estamos viviendo. No sé qué opinarás, Alicia. Al respecto, de la Defensoría del Pueblo ha sido consistente, persistente y sigue firme en pedir todo el tiempo a las autoridades que sean claras, que sean transparentes y que comuniquen a la población la realidad, ¿no? Y eso lo hemos pedido desde el año pasado, hemos pedido que se generen los reportes diarios por ejemplo, de lo que ahora estamos nosotros también ayudando a explicar. Hace varios meses ni siquiera se publicaba un reporte diario de camas UCI. Ahora, a tanta insistencia de la Defensoría del Pueblo, ya se ha empezado a publicar diariamente un reporte y también hemos logrado que recientemente ya se empiece a publicar un reporte de la situación regional del oxígeno. Entonces, es importante insistir a las autoridades nacionales, pero también a las autoridades regionales, que publiquen y reporten todos los datos sobre el manejo de la pandemia. Y claro, eso nos debe también llevar a que si la autoridad es realmente sincera, la población también tiene que, por su parte, la población tiene que ser absolutamente responsable y, digamos, y cumplir fielmente las recomendaciones
que se están dando, por ejemplo, el uso adecuado de las mascarillas, el distanciamiento social, no organizar fiestas ni reuniones familiares que los pongan en peligro y desde luego evitar aglomeraciones. Son reglas que tienen fundamento científico de que sirven para prevenir los contagios, y teniendo en cuenta que en nuestro país ahora tenemos una variante del virus que es triplemente contagiosa, ¿no? Y si hay mayor contagio, va a haber más gente que pueda necesitar hospitalización y quién sabe, desde luego también camas UCI. Las camas de hospitalización también se están disminuyendo rápidamente su número. En 10 días se han ocupado 2.600 camas de hospitalización más. Y si seguimos a ese ritmo, en un mes nos podríamos quedar sin camas de hospitalización. Entonces estaríamos ante una segunda ola en una situación incluso peor, ¿no? O sea, no es falso cuando dicen que la situación puede ser peor que la primera ola. La situación podría ser peor. Exacto. Porque ya estamos ahorita empezando una segunda ola sin camas UCI con ventilador. Y si dentro de un mes nos quedamos sin camas de hospitalización, el drama realmente va a ser mucho más grande que el que ya están viviendo hoy, porque hoy hay familias que están en lista de espera esperando por una cama UCI, y como tú lo has dicho con mucha claridad, los médicos están optando por priorizar entre pacientes. Y por ejemplo, esta semana en el hospital Mongrut, aquí de salud en la capital, habían 37 pacientes en lista de espera. Y justamente... Y en Lima ya no quedan camas UCI. No quedan camas UCI. Y por favor, Alicia, quédate con nosotros. Marcial Vilela, que es nuestro reportero, justamente está en el hospital Mongrut con una familia. Me gustaría que por favor, Alicia, a través de la Defensoría, tratemos de ayudar a esta familia porque están buscando camas UCI, trasladándose en taxi, buscando camas UCI. Por favor, escuchemos, quédate en línea, Alicia. Continuamos nosotros en los exteriores del Hospital Mongrut aquí en San Miguel, donde encontramos a un grupo de familiares buscando, clamando por ayuda. ¿Para qué? Por una cama UCI. Ellos aquí, con su letrero en mano, se encuentran en exteriores y nos van a contar su caso. ¿Qué tal? Su nombre, por favor, buenos días. Mi nombre es Gisela Flores. Mi papá está internado hace 3 días. Esa evolución, no, bueno, tú tienes que esperar a que te llamen. Tienes que esperar a que te llamen. O sea, no es que, y si quiere te llama la central. No te informan el proceso. Te llama la central, te dice, tiene solamente, la placa dice tanto, la saturación es esta, y que consiga una cama UCI, que yo tengo que conseguir una cama UCI. Eso es lo que dice la ministra, lo que dice el presidente es mentira. No hay cama UCI, me he buscado ayer en las clínicas, no hay en las clínicas, no hay en ningún hospital, ni siquiera en el CIS, ni siquiera en nada, no hay. Si tú dices, ministra, que hay una cama UCI, entonces dime dónde llevo a mi padre. Dime dónde llevo a mi padre. Mi padre está en el pabellón, en la hospitalización 2. Pabellón 2, cama 126. Si tú dices que hay cama UCI, entonces que lo lleven a mi padre. Demuéstrame que tienes la cama UCI, porque no hay. ¿Para ustedes son responsables las autoridades? Por supuesto, porque nos están mintiendo. Por supuesto, siempre vienen más gente. Yo paro aquí, estoy desde temprano. ¿Cuántas personas así como tú has visto? Varias. Justamente ahorita una chica que ha venido conmigo, que su padre está internado hace 12 días y ha ido descendiendo. Me acerco a ella porque la conozco y le digo, ¿qué pasó? Mi papá falleció ayer, me dice. Entonces yo no quiero eso, por favor, ministra, si tú dices que hay cama UCI, yo no estaría acá. A ver, algún teléfono, si algún empresario o en todo caso la ministra que me llame, llámame, ministra. Gisela Flores. El paciente. Nemesio Alberto Flores Julca. Algún teléfono, por favor. 96 06 49 677. Si tú dices que hay, llámame, porque no hay la cama UCI para mi padre. Comprendemos. Algunas palabras finales. Las palabras es que las autoridades hacen lo que se les da la gana. Siempre dicen que hay algo y no hay. Nos dicen mentiras, supuestamente con verdades, ¿no? Pero se sabe que eso está disfrazado. Y no hay... Hablamos del costo, hermano, me imagino que económicamente también... Económicamente es muy caro. Mira, si nosotros para más o menos sacar a mi tío, algo de por lo menos 5.000 semanal. 15.000 soles, ya hemos averiguado los balones, tenemos que tener doctor, enfermera, nosotros nos estamos moviendo. ¿El Estado los tiene abandonados a ustedes? Sí. Ahí vemos.
un caso totalmente de tristeza. Es en un solo día que estoy aquí, solamente algunas horas en exteriores de este hospital. Sin embargo, siguen llegando más casos y siguen llegando también estos casos. Incluso nos está contando que una amiga de ella, que también estaba junto con ella, ha perdido a un familiar. Y eso es lo que no quieren. Ojalá que las autoridades que están viendo en este momento este drama se pongan... Bien, Alicia, hemos escuchado aquí a la familia del señor Flores Julca. Ha brindado su teléfono, pero ¿a dónde pueden ir si no hay cama UCI en nuestra capital, Alicia? Es una situación muy triste y la verdad que desde la Defensoría del Pueblo lamentamos que muchas familias en este momento están en una situación de absoluta indefensión porque realmente no hay camas UCI. De acuerdo al reporte que acabo de recibir en este momento, el día de hoy, por ejemplo en Lima Metropolitana y el Callao, ya está copado al 100% todas las camas privadas, de las clínicas privadas está copado al 100%, está copado también al 100% todas las camas de salud, 320 camas de salud están copadas, solamente quedan 5 camas del MINSA, de las cuales hay en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador y en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Solo quedan en camas en el MINSA, en E-Salud ya no hay, en las camas del gobierno regional no hay, clínicas privadas no hay. Y desde la Defensoría del Pueblo en verdad lamentamos dar estas cifras tan negativas. A la vez hacemos un llamado a toda la población para que extremen los cuidados, porque como estamos escuchando los duros testimonios de los familiares, prácticamente no hay servicios que los puedan realmente atender y por tanto lo que tenemos que hacer es en verdad cuidarnos al máximo cumpliendo las reglas sanitarias. Nosotros desde la Defensoría del Pueblo hemos pedido a las autoridades que se amplíen el número de camas UCI, pero también conocemos que no hay suficientes intensivistas ni personal médico especializado para... Y que no se les paga, Alicia. O sea, en nuestro país no hay la posibilidad ahorita de duplicar el número de camas UCI. Se han estado ampliando el número de camas UCI semana a semana. Por ejemplo, en la última semana se han implementado 100 camas más en todo el país, pero la lista de espera es tan grande, Judy, que cada día que se ha aumentado camas se ha copado en el día, ¿no? Porque la lista de espera ha crecido en regiones y también, sobre todo, ha crecido muchísimo la lista de espera en Lima Metropolitana y el Callao. Entonces la situación en verdad es muy adversa para las familias. Nosotros como Defensoría del Pueblo lamentamos en verdad la situación en la que estamos, pero no podemos dejar de decir sinceramente cuáles son las cifras de ocupación. De eso se trata, que a pesar de la situación adversa se hable con la verdad, con claridad, que falta mucha claridad y transparencia en el Ejecutivo. Gracias, Alicia, por estar con nosotros, por tu buena disposición y por a veces en nuestro país tenemos que agradecer la sinceridad. Gracias. Gracias a ti. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues... No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.